Buenos días. El presente video responde a la pregunta problematizadora del espacio académico Ciencia Ficción Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás a partir de la obra Jauría de Mayelis González. La pregunta está relacionada con los mecanismos que utiliza la narradora para describir su relación con el contexto latinoamericano y por qué esto es característico de la literatura de ciencia ficción en Latinoamérica. Primero, instaura la obra como un espacio político e ideológico y pues la literatura de ciencia ficción está muy ligado a ese espacio político, ideológico, filosófico, de análisis económico, social, cultural. Ella hace una reflexión de las realidades, sobre todo los aspectos históricos de los pueblos americanos, de los marginados, los oprimidos, los pobres, eh, los, eh, los desplazados, los inmigrantes. Se recurre a cantidad de imágenes, se instaura un lenguaje por medio del dolor, habla de los espacios vitales que no solamente son físicos, sino también psíquicos, de la corporeidad. El primer relato son los días de la histeria, ella habla acá de una histeria colectiva, y esto se relaciona mucho con lo que se vive actualmente con Internet, porque en ese lugar que iba a ser un lugar ideal donde llegaban muchas personas, que se llama Dalma, instauran unas máquinas en las que inicialmente las personas van y hacen preguntas triviales, eh, quieren hacer pronósticos de sus vidas, pero finalmente terminan haciéndole caso a todo lo que dice a lo que dicen las máquinas finalmente ven potenciales asesinos y víctimas en todos y pues se terminan matando unos a otros. Esto se ve mucho con lo que es, por ejemplo, Internet y los medios de comunicación, con esa histeria, por ejemplo, con lo que pasó con el COVID, con una posibilidad de una guerra nuclear que a veces se acentúa por los medios de comunicación, con ese colapso de la economía que a veces hacen que las personas tengan miedo hacia ello. Y por ejemplo, se ve mucho, ¿no?, en diferentes series, en películas, en los medios de comunicación, en noticias falsas. Pseudo es otro relato que habla de esas labores perpetuas o profesiones eternas en un ascensorista al que le han alienado la conciencia a través de inductores de comportamiento. Y ella hace una relación, un contraste muy marcado entre lo que son esas labores eternas con respecto a lo que son los grandes magnates o los que dirigen los designios de una nación, por ejemplo. Habla del hacinamiento porque hay unas comunidades que son alienadas, que son hacinadas en unos sótanos, en unos lugares oscuros. Eso se da, por ejemplo, en los centros penitenciarios, en los desplazados, en los inmigrantes, y también toca aspectos como lo verde, o sea, por ejemplo, que no hay, no hay verde en estas sociedades, en estas comunidades, en estos lugares. Ella lo instaura como una protesta social y como un lugar de resistencia. En Los Ángeles Caídos trata sobre la prostitución infantil, sobre las drogas, sobre los cambios de sexo y cómo estos cambios de sexo hacen que se conviertan en algo parecido a Los Ángeles Caídos. En Jauría, que se relaciona también con el título de la obra, habla de unos perros que son modificados con características humanas, que se pelean entre ellos. Bueno, pero también habla en uno de los protagonistas en su infancia de la desnutrición infantil. Esto toca muchos aspectos relacionados con lo que viven las poblaciones latinoamericanas. También habla de un virus que se propaga en Alumbra, habla de las pandillas que roban por los alimentos, de la desnutrición también, de la autoridad en el gasto público, de partidos que hablan del verde. Por ejemplo, vemos Petro que habla de la recuperación de la selva amazónica, y de otros grupos que pueden hablar, de grupos ecologistas que hablan de esta recuperación. Habla del aborto principalmente y cómo los fetos son utilizados en la industria del biocombustible o de biocompuestos, o que son consumidos por una industria.
Entonces toca aspectos muy crudos, muy también de la maternidad subrogada o del vientre de alquiler. Ni vivos ni muertos se habla de la protagonista sobre la depresión que se acentúa en esto que vive con lo del COVID, el colapso de los sistemas de salud, del desabastecimiento de los alimentos. También Ponzoñosas habla de la historia que toca mucho a la población infantil en nuestros pueblos, sobre la prostitución infantil y sobre la violencia en las mujeres. Acá hay un contraste de imágenes porque la protagonista recuerda una piñata. Entonces, esto también este relato también se conecta la ciencia ficción latinoamericana, porque aquí recurre como a un realismo mágico, como a un aspecto surrealista, porque la protagonista, cuando está con los hombres, ellos tienen visiones de lo que va a ser su muerte, cómo va a ser su muerte. Entonces toca esos aspectos paranormales que se evidencian mucho también en la literatura de ciencia ficción latinoamericana, que está relacionado con estos aspectos paranormales. En Isla, Mayelis habla sobre todo lo que vivió o ha vivido el pueblo cubano al subir Fidel Castro, que inicialmente pues era ovacionado con la guerra de Scambray, que eran pues, disidentes que estaban en contra de Fidel Castro, de cómo el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, como lo expresa ella en su obra, en su relato, causa una serie de efectos en la sociedad, como las filas largas en los hospitales, las condiciones indignas para estudiar los estudiantes, y como pues hay una de generación del mismo espacio. Habla de otros tipos de relaciones que se instauran, eh, de relaciones afectivas entre mujeres, y habla de encerrar la conciencia para alterar la percepción de la realidad y recurrir a la aceptación de ciertas realidades, de aceptar ciertos hechos, ciertas realidades, y desde acá se instaura pues esta obra de Mayelis de González en Jauría. Muchas gracias.